Muy bien, hoy es 19 de abril del 2021. Vamos a empezar el curso de física de esta semana. En esta sesión de hoy y en la siguiente estaremos desarrollando la unidad número 6 respecto al tema de energía. ¿Ok? Muy bien. Haciendo un recuerdo lo que hemos hecho hasta el momento, un repaso. Este tema de energía pues no es un tema aislado, no es una isla, ¿ok? No es que no se base o no se asiente sobre los conocimientos que hemos visto. Al contrario, continúa, por ejemplo, aplicando lo que hemos visto en cinemática. Recordemos que en cinemática hemos visto dos tipos de movimientos, o hemos estudiado dos tipos, ¿no? El MRU y el MRV. Muy bien, tienen razón. Y después de eso hemos estudiado el tema de la unidad de estática, donde hemos aprendido a descomponer vectores. Seguido acabamos de ver fresco nomás el tema de dinámica, y allí también hice la aclaración, ¿no? Que estos temas utilizan, ¿no? Se construyen, se cimentan sobre los temas anteriores. No son islas aisladas. A ver, acá en el chat tenemos un mensaje. Bueno, Jimbo es que no puede estar en clase. Bueno, no hay problema. La energía también es la misma, ¿no? Se cimienta sobre los temas anteriores. Bien, la energía es una medida, vamos a poner así. En realidad es un concepto un tanto abstracto, pero es una medida que nos indica la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, ¿sí? Es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. Con los conocimientos de física que tenemos ahora, sabemos que la energía no se forma, no se destruye, no se crea, ¿no? Se transforma. Esa es la premisa, ¿no? Se transforma la energía. En el transcurso de la sesión vamos a ver varios tipos de energía. ¿Ok? Vamos a ver varios tipos de energía y vamos a ir definiendo. Voy adelantando de que los conocimientos que vamos a ver ahora son netamente teóricos, y en la siguiente sesión vamos a estar complementando con casos prácticos. ¿Ok? Bien, empezamos entonces. Vamos a tener, ya hemos conceptualizado, la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de dos energías. Acá de repente en el manual se han confundido. La energía mecánica es la suma de dos energías. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Vamos a ver lo que es la energía cinética. Es una forma de energía que netamente está pues o tienen los cuerpos que están en movimiento. ¿Okay? Es una forma de energía que experimentan los cuerpos que están en movimiento. ¿Cuál es su ecuación? Su ecuación es la siguiente. Es energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía se va a medir en este tema en dos magnitudes. Vamos a medir la energía por joules. Joule se escribe, joule se pronuncia, ¿ya? Y vamos a medir la energía también en calorías. Y en ambos vamos a estudiar en esta sesión. Entonces,
La energía no sé, es cinética, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Midiéndose la masa en estos casos en kilogramo, acá tenemos midiéndose la masa en kilogramos, y la velocidad en metros por segundo. Si en algún momento tendríamos que calcular la energía utilizando esta ecuación, hay que tener cuidado de que la masa esté representada en kilogramos y la velocidad esté representada en metros por segundo. De no ser así, habrá que hacer las conversiones necesarias. Continuamos. Acá tenemos un ejemplo de la energía cinética, ¿no? Nos dice el enunciado que una masa de 0,2 kilogramos, ¿no?, se lanza con una velocidad de 30 metros por segundo y nos piden determinar la energía cinética. Reemplazamos los datos, efectuamos los cálculos y obtenemos 90 joules. Se representa por la letra J mayúscula. ¿Ok? Profesor, no se mueve la pantalla. No se mueve la pantalla. No, aparece unidad 6 nomás, energía. A todos les muestra igual. Todos ven unidad 6 nada más. El mío está bien, profesor. Ya, entonces, Está bien, profe. entonces al compañero le indicaré que es problema ya pues de su conexión, ¿ya? El mío está bien, Sí. profesor. Como les decía ya, esos son detalles que escapan pues a mi control, ¿no? No se molesten con el instructor, pues. No controlo pues ya es el tema de la conectividad. Pero tengan en cuenta de que nuestras sesiones están siendo grabadas y ustedes cuando deseen pueden ver, disponer, visualizar esas grabaciones. Bien, entonces resumiendo, la energía cinética es un tipo de energía que forma parte de la energía mecánica que experimentan los cuerpos cuando están en movimiento. Su ecuación de cálculo es muy sencilla. Nos dice que es igual a un medio de la masa multiplicado por la velocidad y esta a su vez elevada al cuadrado. Eso nos dice la fórmula de energía. Ahí hemos visto un ejemplo. Como pueden ver, no es para nada complicado, ¿no? Profe, ¿se podía complicar? Claro, se podía complicar aún más, ¿no? Imagínense que nos dieran pues calcular su energía cinética al cabo de tantos segundos. Había que entonces que determinar su velocidad final y eso va a estar en variable del tiempo, del espacio que recorre, de la velocidad inicial o de la aceleración que experimenta, un montón de etcéteras, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de hacerlo, pues claro, porque hemos visto todos esos temas. A eso me refería cuando les decía de que por más simple que veamos una ecuación en una unidad, no significa que esa unidad solamente tiene esa ecuación, no. Esa unidad se basa, se cimienta, se fundamenta en lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Tener en cuenta eso para que no les sorprenda más adelante. Perdón, seguimos. El otro tipo de energía que forma parte de la energía mecánica, recuerden, arriba hemos definido la energía mecánica como la energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial entonces es lo que experimentan los resortes y lo que experimentan los cuerpos cuando están a determinada altura, ¿no? La energía potencial es el tipo de energía que experimentan los resortes y los cuerpos cuando se encuentran a una determinada altura. Los resortes, ¿por qué? Porque ustedes saben que es un tipo de estructura, ¿no? Sobre todo de metal o de aleación, que tiene una propiedad, la elongación. Elongación quiere decir que el resorte puede volver a su estado anterior, ¿no? Si es comprimido o estirado. Pero si uno sobrepasa ese nivel de elongación o se le jala más de lo debido, ya no regresa a su estado natural. Y de esto hemos hablado las clases anteriores, ¿no?
La energía potencial entonces de un resorte está dado por la fórmula 1/2 de la K, que es una constante, por x elevado al cuadrado. X es justamente esa distancia de elongación, ¿no? Una distancia a la cual se puede comprimir o estirar máxima, ¿no? Y retrocede, ¿no? O sea, vuelve a su posición original. Los resortes tienen muchas aplicaciones, como hemos visto, ¿no? Muy bien. Y el otro, y es, debo decir, el más usado, es la energía potencial gravitatoria. Es la energía, como les decía, que tiene un cuerpo, ¿no? Cuando es elevado a una altura determinada, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, pues, ese comentario siempre decir, mira, este muchacho tiene mucho potencial, ¿no? En esta señorita hay mucho potencial, en este joven mucho potencial, en este grupo de niños hay mucho potencial. Quiere decir que esa energía que no se está ejecutando en ese momento, que no se está utilizando en ese momento, pero futuramente se puede utilizar. ¿Y a qué es igual? ¿A qué equivale su ecuación? Aquí lo podemos observar. Es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y acá debo detenerme un ratito. Entonces la energía potencial es igual a la masa, que se mide en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que se mide en metros por segundo al cuadrado, por la altura, que nuevamente es metros. Entonces desde ya sabemos de que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons. Entonces newton por metro también es joules. Tener en cuenta en eso para futuros temas. Newtons por metro también es joules. ¿Ok? En el tema de estática, para el apartado de momento de una fuerza, también obteníamos fuerza por distancia, pero ahí en estática no se estaba moviendo, ¿no? No estaba moviéndose el cuerpo. Aquí es la energía potencial. ¿Ya? Es la energía potencial. Resumiendo entonces, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es cuando ya se está ejecutando o aprovechando esa energía. La energía potencial es cuando se podría utilizar en un futuro. Cuando se está ejecutando una energía, la energía cinética tiende a aumentar y la energía potencial tiende a disminuir, ¿no? Ese es el principio de energía mecánica. Ahora bien, no son pues los únicos tipos de energía, ojo a eso, pues hay más. El primer tipo de energía, que tiene que ver justamente con lo que acabamos de hablar, es la energía hidroeléctrica. ¿Qué es la energía hidroeléctrica? Es el tipo de energía que se genera gracias a la caída de niveles de agua. ¿A qué me refiero? Primero vamos a empezar definiendo o entendiendo de que el problema energético de nuestra humanidad pues es netamente la electricidad, ¿verdad? La electricidad es un tipo de energía. Entonces, utilizando el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, transformamos distintos tipos de energía en energía eléctrica. Y uno de esos tipos es la energía hidroeléctrica, que utilizan pues represando algunos ríos, ¿no? Lagos, que tienen cierta altura, ¿no? O sea, tienen cierta caída, como una catarata. Esos ríos, pues, al caer por unos tubos, esos tubos hacen rotar unas aspas, y esas aspas a su vez hacen girar un motor, y ese motor, ese movimiento genera pues energía eléctrica, ¿no? Es una de las formas de energía
menos contaminante, pero eso no quiere decir que no afectan al medio ambiente. Claro que afectan, ya que para construir una represa, pues se crean grandes embalses de agua y estos a su vez inundan grandes extensiones de tierra que originalmente pues no estaban inundadas, ¿verdad? Acá en Sudamérica, en el Perú, tenemos la hidroeléctrica del Mantaro, del río Mantaro, una de las más grandes represas en Sudamérica. Está entre la frontera de Brasil y Paraguay. No recuerdo muy bien el nombre, ¿no? A pesar de sus entre la frontera entre Brasil y Paraguay hay una hidroeléctrica, una represa. Profesor, y lo que tenemos en el río Mantaro, creo. Es una hidroeléctrica que genera electricidad, ¿no? Obviamente no es suficiente para el gran consumo nacional. En el Perú tenemos pues una red eléctrica nacional a la cual algunas ciudades no están adscritas, como por ejemplo Iquitos, es como una isla, está aparte, pero otras ciudades sí están, pertenecen a la red eléctrica nacional. La electricidad en el Perú se produce por empresas. Hay empresas que producen, empresas que distribuyen. Las empresas que producen energía eléctrica son de varios tipos. Algunas producen por hidroeléctricas, como la empresa que administra la red, la hidroeléctrica del río Mantaro. Pero la gran mayoría de la energía eléctrica del país es producida por la quema de combustible, en este caso de gas natural que se extrae de camisea. Esas empresas producen la energía eléctrica y la llevan a los cableados de la red eléctrica nacional. Existen otras empresas que se encargan de la transmisión y distribución de la energía y están organizadas geográficamente. A diferencia en otros países, nosotros no podemos elegir qué empresa va a brindarnos el servicio de energía eléctrica, como si podemos elegir, por ejemplo, para telefonía móvil, ¿no? Me voy con la empresa A, con la empresa B. En el Perú, dependiendo de dónde vivas, pues hay una empresa que va a suministrarte de energía eléctrica. Acá en la Amazonía y parte de San Martín y de parte de Amazonas es Electrooriente, por ejemplo. En el norte tenemos otras empresas como son Edelnor y otras más, ¿no? Otras más. Entonces, son las empresas encargadas de transmitir, de venderte pues la energía eléctrica, ¿no? Hay otras empresas que son las encargadas de producir energía eléctrica. Son distintas formas de ver el negocio. Por ejemplo, acá siempre ha habido por acá por Iquitos generar pues una hidroeléctrica en el río Napo, ¿no? Pero se han hecho estudios, ¿no?, de su impacto ambiental, de cuánta de energía se va a producir, y hasta donde tengo entendido pues no es muy rentable por el momento construir esa hidroeléctrica, ¿no? Porque la energía que se produciría pues no compensaría toda la inversión que se hiciera, ¿no? Recuerden que una hidroeléctrica es tan eficiente, produce tanto energía según cuánto de agua pueda fluir por él y qué tan alto es la hidroeléctrica. O sea, cuanto más alto sea, más altura va a recorrer, más energía potencial va a tener esa caída de agua, ¿ya? Entonces, y además pues el impacto ambiental que se genera es tremendo, pues, ¿no? Si bien es cierto, no es contaminante, pero sí altera su medio ambiente, ¿no? La hidroeléctrica más grande del mundo lo puedes encontrar en China, en la hidroeléctrica de las Tres Gargantas, ¿no? En donde la confluencia de varios ríos en China crean pues la represa más grande del mundo, ¿no? Es enorme, es gigantesca. Si ustedes googlean y ponen en referencia su tamaño, es enorme.
¿no? Y se genera mucha energía ahí. Ustedes saben pues, que China es también grande y su población sobrepasa los 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces no es un país pequeño. Bien, retornando, otro tipo de energía es la energía eólica. Es la energía que se genera haciendo rotar aspas de ventiladores gigantes, ¿no? Acá he recortado una imagen, ahí lo podemos ver. Entonces, en lugares donde las corrientes de aire son constantes, ¿no? Se instalan este tipo de turbinas y estas turbinas giran y hacen mover un rotor y ese movimiento genera electricidad. Esa electricidad luego se distribuye a su red eléctrica. No todos los lugares del planeta Tierra pues, son eficientes para poder instalar este tipo de generación de energía. Por ejemplo, acá en la Amazonía no sería no sería muy eficiente en realidad, ¿no? Las corrientes de aire no son continuas. Es una pérdida, sería pérdida para una empresa instalar esa capacidad, ¿no? En cambio, hay lugares en la costa. Porque acá es zona tropical. Profesor, pero si en Lima sería así una gran alternativa a estos molinos en la punta de los cerros. Bueno, Porque la mayor parte Depende. la mayor parte de energía que hay en Lima a veces se quitan, no hay electricidad, así como a los sitios más lejanos, pues. En cambio, si le bien poner molino en la punta de los cerros, sería una gran alternativa para la electricidad. sería una alternativa, pero hay que entender de que en todo negocio se busca ganar. Entonces, para las empresas no es rentable ir poniendo estos molinos de generación de energía eólica en los cerros, primero, por el movimiento logístico que esto generaría, ¿no? Por la inversión que esto demanda y por el costo de su mantenimiento. Más rentable es para una empresa comprar un motor que quema gas natural, ¿no? Y listo, producir la corriente, y así lo hacen. Yo sé que hay lugares del país donde han invertido en el Estado en este tipo de molinos para generar electricidad. Pero no es rentable por el momento. En el país todavía no es rentable, ¿no? Es más, por ejemplo, en Europa también se utiliza esto. En las estepas canadienses hay miles de estos ventiladores. Producen tanta energía que para que no se desperdicie exportan a Estados Unidos, por ejemplo. Y en Europa, si ustedes han visto algunos documentales de la Dutch Weather, este tipo de granjas de ventiladores también tiene un impacto en la naturaleza. Si hay una disminución en las aves obviamente chocan con esto y mueren, ¿no? Y usted dirá, profe, pero son un par de pajaritos nada más. Pero cuando tú sacas una especie de un ambiente, de un hábitat, estás alterando el ecosistema. De repente tus animales controlan o mantienen a raya cierta cantidad de insectos. Entonces cuando tú quitas una especie, estás alterando el medio ambiente, ¿no? Un ejemplo, cuando hemos hablado de China, ¿no? En la década de los 60, si no me equivoco, había una política de erradicar, por ejemplo, las golondrinas en China, y habían llegado a eliminar tantas que aumentó la plaga de insectos, ¿no? Fíjense, esas son las consecuencias. Ningún tipo de energía que nosotros vayamos a generar son 100% buenas, tienen sus pros y sus contras. Perdón. Como les decía, acá en el país es una opción, pero todavía no es rentable. ¿Ya? No es rentable. Otro tipo de energía, después de la eólica, es la solar. La energía solar no es nueva su utilización.
los paneles solares, profesor. Claro, la energía solar se aprovecha mediante la humanidad la aprovecha mediante la utilización de paneles solares. Pero lo bueno y lo malo de esa tecnología es que viene amarrada a otra más. Viene amarrada, por ejemplo, a la capacidad de poder almacenar esa energía. Ahorita, debido a los avances en la tecnología de las baterías de almacenamiento, ¿no? Que es a base de litio, hay lugares donde se utilizan, por ejemplo, paneles solares y se almacenan esa energía en unas baterías y ese sistema, todo ese sistema, pues instalar todo ese sistema no es barato, tiene su costo, ¿ya? Incluso de mantenimiento. Ahora ya se ve algunos kits pequeñitos, unos kits que ayudan o que almacenan, ¿no? Tiene su panel, tiene su almacenamiento, sus baterías y tiene su alternador, ¿no? Que pueden convertir esa energía en corriente alterna para hacer funcionar, por ejemplo, un frigobar, ¿no? O un pequeño refrigerador. Imagínese usted en una posta médica, cuando vamos a empezar una campaña de vacunación, llegan las vacunas y van a estar ser refrigeradas, ¿no? Entonces se puede utilizar eso. Pero obviamente tiene limitantes, ¿no? Tiene sus limitantes. La tecnología de paneles solares todavía es incipiente, no es muy eficiente. Si nosotros, imagínense, los cálculos nos indican que si la humanidad pudiera almacenar la energía que el sol nos da en un día, tendríamos suficiente como para 30 años. Entonces calculen ustedes ahí o háganse la idea de qué tal es la cantidad de energía que el sol nos brinda, ¿ya? Aunque la naturaleza ya ha sabido aprovechar la energía solar. Las plantas, por ejemplo, procesan a sus alimentos utilizando la energía solar por el proceso llamado fotosíntesis, donde utilizan la fotosíntesis para generar sus propios alimentos, ¿no? Entonces las plantas crecen, generan hojas, ramas, troncos, frutos, ¿no? Estas plantas a su vez sirven de alimento a otros seres como animales, ¿no? Y estos animales a su vez procesan esos alimentos y sirven como alimento a otros más y se forma la cadena alimenticia, ¿no? Pero a veces estos bosques, estos animales, debido a acontecimientos catastróficos naturales, quedan pues encerrados bajo tierra, ¿no? Durante miles de años. Hay bosques que han quedado encerrados bajo tierra miles de años y se produce pues un tipo de energía que es la energía química, ¿no? Esta energía química, por ejemplo, producto algunos de ellos de los fósiles, ¿no? Les decía, estos bosques de hace miles de años han quedado tapados por tierra y no han podido descomponerse naturalmente. Entonces, que esa energía del sol captada hace miles de años ha quedado almacenada ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Extraemos, ¿no? Ese petróleo, el petróleo, ¿no? Luego se refina y se genera de él combustible, como la gasolina, el diésel, el querosén y algunos otros derivados del petróleo. El plástico, por ejemplo, es un derivado de petróleo. Y los motores, por ejemplo, claro, los motores, por ejemplo, que utilizan estos energías fósiles, en realidad son poco eficientes, ¿no? Por ejemplo, un motor diésel, ¿no? Del 100% de diésel que tú le agregas, aprovecha para movilizarse el 60%. El otro 40% se pierde en forma de calor. Y si usted cree que la gasolina es más eficiente, mentira. Un motor a gasolina, ¿no?
del 100% de combustible de tipo gasolina que le pones, solamente aprovechas un 50% para movilizarte. El otro 50% se pierde en forma de calor, ¿no? Por eso es que en Europa, por ejemplo, hay un proyecto europeo para que al 2050, si no me equivoco, ¿no?, el 90% de los vehículos que circulen por ahí sean de eléctricos, ¿no? Motores eléctricos. Y usted preguntará, profe, pero los motores eléctricos para ser recargados se utilizan electricidad, electricidad se sigue generando por la quema de combustible. Es cierto, pero los motores eléctricos, a diferencia de los motores diésel o de gasolina, son más eficientes. Del 100% de energía que tú agregas a un motor eléctrico, se aprovecha casi el 99%. Imagínese. Profesor, ¿Sí? yo he visto en la noticia que un carro eléctrico ha sido reinventado por un campesino, me acuerdo en qué país, que de su propia llanta nomás hacía electricidad. O sea, como iba rodando sus llantas, no sé qué cosa le puso en su llanta para que haga como que un roce y haga electricidad, y así no gastaba nada no necesitaba calor solar, nada de eso, realmente de su propia llanta. Como él andaba así nomás, así generaba electricidad. Bueno, Un invento de un campesino. debemos aprender que hay un principio en la termodinámica que nos dice de que no existe un móvil infinito, ¿ya? En termodinámica significa de que la energía se va transformando. Lo que hace referencia el compañero es el mismo principio que nosotros vemos en algunas bicicletas que tienen en las llantas un dínamo, ¿no? Entonces aprovechan la rotación de las ruedas para hacer girar un pequeño motorcito que a su vez va almacenando energía. Ese mismo principio que utilizan los carros de ahora, ¿no?, para que sus baterías, por ejemplo, no se descarguen muy fácilmente. Entonces, el hecho mismo de estar rotando aprovecha parte de esa energía para retroalimentar su batería. Pero eso sí, por el momento no existe móvil infinito. O sea, al final no existe un móvil que por sus mismos medios infinitamente siga moviéndose. No quiero ser un poco muy abstracto, pero hay en la física un principio en termodinámica que nos indica que eso no es posible. ¿Ok? Regresando a la energía química. Hay otros tipos de energía química o energía que se generan mediante las reacciones de compuestos químicos, en lo que nosotros llamamos las baterías, las pilas, ¿no? Incluso hay formatos de baterías, ¿no? AA, AAA, ¿correcto? Y además de eso, algunas de ellas son recargables, ¿no? Otras son desechables. Las recargables son aquellas que cuando se agotan, ejemplo, baterías del celular, cuando se agotan, se recargan fácilmente con utilizando la corriente eléctrica de la casa, ¿no? Utilizando eso. Cuando se masifiquen las energías o los autos eléctricos, vamos a ver nosotros que en la casa se van a recargar, ¿no? Ahí se van a recargar. Incluso acá en Quito hemos visto a unos comerciantes, una empresa por ahí por redes sociales que comercializaban pues justamente motos eléctricas, ¿no? Si ustedes habrán visto unas que estaban circulando por ahí. Tiene su punto, su pro y su contra, pues, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que la batería de los celulares al final se van degradando, ¿no? Con el tiempo van perdiendo eficiencia y continuamente necesitan estar recargándose. No sé si ustedes habrán notado eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Compramos una nueva batería del celular y así extendemos la vida útil del equipo mismo. Y como las empresas a veces no quieren perder clientela, entonces ¿qué han hecho? Han hecho equipos móviles
que con batería incluida, ¿no? No sé si ustedes han visto, hay algunas marcas que las cuales ya no puedes sacarle su batería, ¿no? Ya viene incluido, all in, ¿no? Se muere la batería, ya cambiar equipo. Bien, eso con respecto a la energía química. Acá tenemos otro tipo de energía, la geotérmica. Ustedes saben de que el núcleo de la Tierra, o si no lo saben, entérense, se dice que en el núcleo de nuestro planeta Tierra existe pues una metal líquido, ¿no? Que están rotando. Esta rotación genera el campo magnético de la Tierra. El campo magnético, por ejemplo, evita de que las tormentas solares se lleven nuestra atmósfera y nos convirtamos, por ejemplo, en Marte, ¿no? Nuestro campo magnético permite que nuestra atmósfera pues sea muy densa, ¿no? Cuando las tormentas solares chocan en nuestro campo magnético, se forman pues unos espectáculos muy bonitos de ver en los polos magnéticos de la Tierra, ya sea en la Antártida o en el Ártico, lo que se llaman pues las nubes boreales, ¿no? Un espectáculo de luces, ¿no? Esto se genera por el choque de nuestro campo magnético y las tormentas solares. Si no tuviéramos el campo magnético, bueno, no existiera pues la especie humana. Entonces, estas corrientes de metal, de roca derretida, a veces emerge a la superficie de la Tierra. A veces lo hace tan violento que generan explosiones volcánicas. O a veces lo hace tan lentamente que generan pues estas corrientes geotérmicas, ¿no? Si ustedes lo han escuchado, en partes de San Martín, en Moyobamba, existen lo que se conoce como baños termales, ¿no? Creo que por Contamana también hay uno. En Cajamarca también hay otros. ¿A qué se debe eso? A que muy profundo abajo en la tierra, estas ramificaciones de magma circulan por ahí y calientan corrientes de agua subterránea. Estas corrientes de agua subterránea, en algunos casos, llegan a la superficie de la tierra con mucha presión. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Groenlandia e Islandia, países muy al norte, hace bastante frío y también con mucha actividad volcánica. Hace un par de semanas, por ejemplo, había hecho erupción un volcán en Islandia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprovechan mediante centrales geotérmicas esta energía, hacen circular por un tubo ese vapor de agua, y esa circulación, ese vapor pasa por unas turbinas que a su vez generan movimiento, y este movimiento genera energía eléctrica. Entonces existen lugares especiales donde se puede aprovechar esta energía. No es en todos los lugares, ¿ya? No es en todos los lugares. Tiene que darse ciertas condiciones, ¿no? Pasos de aguas subterráneas, corrientes de magma, etcétera. Si se pudiera aprovechar en todos los lugares, pues sería bacán, sería excelente, ¿no? Es un tipo de energía que no contamina, genera poca afectación a la fauna, ¿no? Pero bueno, debo agregar también acá otros dos tipos de energía que no la han puesto y que sí es necesario poner porque también es una realidad, ¿ya? Tenemos la energía de fisión, que se aprovecha ahora, y la energía de fusión. La energía de fisión es la que, gracias a la partición del átomo, se genera en las centrales termonucleares, ¿no? Se utiliza un material de la naturaleza, que es el uranio. Se enriquece el uranio, y ese uranio dentro del corazón de estas centrales termonucleares se fisionan, se particionan los átomos, y esa partición hace que se genere mucho calor, aumente la temperatura. Esa temperatura calienta el agua, y esa agua se convierte en vapor, y ese vapor
pasa por turbinas y esas turbinas generan movimiento y ese movimiento crea energía eléctrica, se transforma en energía, ¿no? Es un principio bien simple de entender, aunque la tecnología es muy compleja. Lo negativo de la fisión nuclear, los desperdicios nucleares, son muy difíciles y costosos de mantener. Y la energía y esos desperdicios afectan mediante la contaminación por medio de radiación, afectan a los organismos. Y si no se tiene cuidado, generan accidentes desastrosos como la que pasó hace muchas décadas en Chernobyl, o lo que pasó recientemente en el 2012 en Fukushima, ¿no? En Japón, donde se creía que Japón, por ser una sociedad tecnológicamente muy avanzada, pues minimizaba la capacidad de tener este tipo de accidentes, y nos demostró lo contrario, ¿no? Debido a un terremoto, se dejaron de bombear agua al corazón de estas plantas nucleares, se calentaron tanto, pues que explosionaron, pues, ¿no? Y se generó contaminación. Es más, ahorita hay un debate porque la empresa que está enfriando estos núcleos tiene miles de metros cúbicos de agua contaminada. Entonces quieren verterlos al mar con la esperanza de que el gran volumen de agua del mar disipe la contaminación. Y sobre todo en la sociedad japonesa eso trae mucha represalia, mucha manifestación pública, porque Japón es un país donde su industria pesquera da mucho trabajo. Entonces hay un debate ahí, ¿no? En cambio, la energía de fusión trata de imitar lo que pasa en el Sol. En el Sol, en el núcleo de nuestro Sol, en lugar de dividir el átomo, se fusionan. ¿Sí? Se fusionan. Esa fusión genera también calor. Y por el mismo principio hiciera rotar unas turbinas y genera electricidad. Todavía esto está en el campo de investigación teórica. Incluso hay un grupo en China que ha logrado por unos milésimas de segundo mantener estable una fusión. Si lograríamos dominar esta tecnología de fusión, por ejemplo, tendríamos minisoles, ¿no? En cada central un minisol que calentaría agua, ese vapor circularía por tubos, esos tubos hicieran rotar unas turbinas para generar electricidad. Es una energía que no genera contaminación, no genera radiación, pero todavía está en el campo teórico. Quizás algún día sus hijos o sus nietos o bisnietos, más creo yo sus tataranietos, puedan ver este tipo de tecnología, ¿no? Todavía está en nacimiento, falta bastante. Y además que hay ciertas empresas a las que no les interesa que este tipo de tecnologías pues avance, ¿no? Obviamente las empresas dedicadas a la extracción y comercialización de petróleo no les conviene de que en algún lugar se encuentre un tipo de una manera de generar energía renovable, ¿no? Perderían su negocio, ¿no? Perderían su negocio. Y acá debo hacer un paréntesis. Desde que tengo yo memoria siempre se ha escuchado de poder generar también energía en forma de quemar hidrógeno. Ustedes saben de que un elemento abundante en nuestro planeta es el agua, porque el agua está formado por hidrógeno y también por oxígeno. Separar, ¿no?, el oxígeno del hidrógeno y quemar el hidrógeno, ¿no? Al quemar hidrógeno no se genera contaminación, ¿no? Y ese calor pues ayudaría a transformarlo en energía eléctrica. Pero tampoco es una tecnología que despegue. Se decía que en esta década íbamos a tener motores de autos a base de hidrógeno donde solamente le ponemos agua, pero igual hay empresas e intereses en el mundo a los cuales les conviene de que no progrese esta tecnología. Es más, compran las patentes, compran y no las desarrollan, las dejan morir ahí, ¿no? Por obvias razones, ya les he dicho por qué. Bien,
Eh, el otro tipo de energía que nosotros vamos a ver es la energía en forma de calor. ¿Ya? El calor es una forma de energía interna de los cuerpos. El calor es una forma de energía interna. Recordemos que cuando llegamos al tema de estructuras de la materia, existían estados de la materia, ¿no? Acá en el planeta Tierra, sólido, líquido y gaseoso. Y estudiamos su estructura interna, sus moléculas, ¿no? Entonces, según cómo esté, cuánto de energía tengan esas moléculas, tienen energía en forma de calor. Y la energía en forma de calor se mide en calorías. Se escribe con cal. ¿Ok? La energía en forma de calor se mide en calorías. Y el calor tiene varias maneras de propagarse, ¿no? La propagación del calor se puede dar por conducción. Por ejemplo, cuando tú agarras tu cuchara y metes tu cuchara en la olla hirviendo, si esa cuchara está hecha de metal, el calor de ese líquido rápidamente se transfiere al metal por conducción. El otro tipo de transmitir propagar el calor es por convención, la que experimentan, por ejemplo, los líquidos, ¿no? Y lo otro es por radiación, la que experimentan, por ejemplo, cuando nosotros quemamos algo y nos acercamos a ese fuente de calor, ese calor se irradia hacia nosotros, ¿no? No hay nada más que el aire, entonces por esas moléculas de aire vuela o se transmite ese calor. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿y cómo se calcula el calor? Buena pregunta. Por esta fórmula. El calor, que le vamos a representar por la letra Q, es igual a la masa por el calor específico multiplicado por la variación de la temperatura. Repito. Perdón. La masa en esta fórmula se va a medir en gramos. El C, el calor específico, es un valor que ya se tiene en unas tablas. Y este triángulo T significa variación de temperatura. ¿Ok? Me voy a detener en calor específico. El calor específico es el tipo de calor que tienen los cuerpos. Por ejemplo, los metales tienen un valor de calor específico muy bajo, ¿no? Esto hace de que los metales se enfríen o se calienten muy rápidamente. En cambio, existen otros materiales, ¿no? De los cuales debido a su alto valor de calor específico se calientan o se enfrían lentamente, ¿no? Por ejemplo, en sus casas, ¿no? El techo, la calamina se calienta rápidamente, pero ni bien se oculta el sol, se enfría rápidamente. En cambio, si nuestras paredes de nuestras casas les da el sol, demoran en calentarse, ¿no? Toda la mañana está ahí que le da el sol, en la tarde están caliente la pared. Llega la noche y esa pared aún sigue caliente, ¿no? Demora en enfriarse. ¿Por qué? Porque el calor específico de ese material tarda, pues es muy alto, ¿no? Es muy alto. Ahora, ¿en qué se va a medir la temperatura? Igual que nosotros veíamos en matemática que los ángulos se miden en sexagesimal, centesimal y radian, y teníamos nosotros las equivalencias para poder utilizar cuando convertíamos de un sistema a otro. Acá en física, para medir la temperatura, también nosotros tenemos unas unidades o magnitudes. Tenemos las escalas Celsius, las escalas Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Debo confesarles de que el que más se utiliza son el Celsius y el Fahrenheit. En los países anglosajones y en Europa se utiliza el Fahrenheit bastante, ¿no? En Sudamérica se utiliza el Celsius. En laboratorios, para hacer experimentos, se utiliza bastante el Kelvin y el Rankine, ¿no? Vale decir más que todo el Kelvin. Entonces, al igual que nosotros veíamos para hacer conversiones de un sistema a otro,
se utilizaban estas equivalencias, igual va a ser acá. Cuando queramos convertir de Celsius a Kelvin, utilizaríamos pues la primera y la tercera fracción. Si quisiera convertir del Celsius a Fahrenheit, utilizaría la primera y la segunda. Ahí no hubiera problemas. ¿Ok? Ahí no hubiera problemas. No olvidar, Celsius, Fahrenheit. Aunque ya se ha extendido el uso de centígrados, ¿no? Temperatura, tantos grados centígrados. Bueno, técnicamente, correctamente hablado es Celsius. Bien, debo hacer también acá una aclaración. Cuando nosotros medimos la temperatura ambiental, para nosotros, Cenami, ¿no? Temperatura en... ¿no? Temperatura en su ciudad, 32 grados bajo la sombra, y luego te dicen sensación térmica, 36. Distinta es la temperatura que se mide en el termómetro y la sensación térmica. Normalmente la sensación térmica aumenta o disminuye según pues la humedad de nuestro ambiente. Acá en la Amazonía es un ambiente muy húmedo, ¿no? Entonces cuando hace calor tendemos pues a sudar bastante, ¿no? En cambio hay lugares donde sí hay mucho calor, ¿no? Y en donde en cambio hay baja humedad y no se suda. Si ustedes van a los desiertos en Arizona, en Estados Unidos, te puedes morir de deshidratación ahí. Hace mucho calor, pero no transpiras, o transpiras muy poco porque es un desierto seco, ¿no? Hay poca humedad. En cambio acá en Iquitos sí hay bastante humedad, en Lima hay bastante humedad, ¿no? Es un factor que determina bastante la sensación térmica. Un invierno en Lima, por ejemplo, se siente más, pega más por el hecho mismo de la humedad, que estar, por ejemplo, en Arequipa. En Arequipa el invierno llega hasta los 10 grados, 5 grados, ¿no? Pero es más tolerable, como te pones la chompa y ya está. En cambio en Lima llega a 20, 22, 15 grados y tienes la sensación de tener más frío, porque hay más humedad. Esa humedad se mete pues entre las fibras de la ropa y el frío se siente. Igual que el calor es lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, acá en la selva se siente mucho calor debido a la humedad, ¿no? Que prolifera en el ambiente, ¿no? Por eso se transpira bastante acá. Muy bien.